y después voy a terminar la parte de estimulación temprana y me gustaría mostrarle algunos videos para que observen cómo se hace el diagnóstico temprano de parálisis cerebral de los casos que les comenté en la clase que presentamos, ¿de acuerdo? De tal forma que las personas que se tengan que reintegrar al servicio después de la hora de clase puedan hacerlo y quienes puedan permanecer una media hora más terminando estos temas, solamente para repasar lo que ya habíamos visto y concluir algunas cosas, se puedan quedar sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy. El tema como tal que tienen en su temario abarca básicos de rehabilitación como tal. Le voy a sumar a este punto únicamente lo que se hace en rehabilitación neonatal para que tengan una idea de qué es lo que se hace en el servicio, cuál es el enfoque y que ustedes puedan disponer de las herramientas que se tienen en el hospital. Antes de eso, los objetivos de la clase vamos a hablar acerca de algunos conceptos, qué es rehabilitación, qué es discapacidad y posteriormente cuáles son las teorías en las que se apoya las intervenciones de rehabilitación neonatal, los criterios de intervención y las intervenciones específicas. Muy bien. Medicina de rehabilitación es una especialidad poco conocida, en realidad, muy confundida con algunas otras carreras e incluso otros profesionales, pero es una especialidad médica que se dedica a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de lesiones y padecimientos que puedan condicionar discapacidad. Es una especialidad dedicada a hablar de función. Y de tal forma se estudian todos los procesos que generan tanto el movimiento como la sensibilidad, como tanto desde el punto de vista, todo lo que requiere movimientos desde el punto de vista musculoesquelético y neurológico. Y el campo de acción en ese punto se vuelve amplio. Existe rehabilitación neurológica, existe rehabilitación ortopédica, existe rehabilitación pediátrica, existe rehabilitación laboral, existe rehabilitación pulmonar, existe rehabilitación cardíaca, todas ellas como subespecialidades eh, de esta rama. Y bueno, los programas de rehabilitación neonatal, no sé si ustedes en alguno de los hospitales que habían estado en contacto con algún servicio de rehabilitación. No sé, veo que aquí está Corina. No, doctora. ¿Ok? ¿Alguien sí? ¿Alguien había tenido como algún contacto con la especialidad de rehabilitación? Mariana, por ejemplo, Mariana Díaz. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perdón. El INER solamente rehabilitación pulmonar. Ok, de acuerdo. Usualmente la rehabilitación se asocia a que si te duele una mano o si te hace falta fuerza, ¿no? Te mandan como a rehabilitación, ¿no? Pero se puede mejorar sobre todo normal. Muchas veces parte de la función y la integración de los pacientes queda vuelta en el limbo, es decir, nadie se preocupa si en realidad están pudiendo realizar sus actividades de la vida diaria, si pudieron regresar a trabajar, si aún continúan con dolor, si tienen procesos eh, de limitación articular importantes y en ese aspecto se enfoca la rehabilitación. Ahora, algo importante de la definición que tienen aquí es que la medicina de rehabilitación está enfocada también en la prevención, por eso la atención puede ser temprana en muchos de los procesos y se evitan algunas secuelas que los pacientes no necesitan, como en el caso de la rehabilitación oncológica. Muchos pacientes posoperados, por ejemplo, de cáncer de mama, si alguna vez han visto alguno, quedan con una limitación muy importante para la movilidad articular. Prevenir muy fácilmente con una intervención temprana y adecuada, un cuidado adecuado a estos pacientes. Entonces,
bueno, nada más lo dejo ahí. Los programas de rehabilitación neonatal no son nuevos, son programas que se establecieron desde 1970, es decir, llevamos ya algunos años con la rehabilitación neonatal como una subespecialidad. Aquí en México la rehabilitación neonatal apenas está consolidándose como tal. Es una subespecialidad muy poco conocida, pero sí muy presente en todo el mundo. Ahora, voy a... Ok, ¿por qué es necesario? ¿No? Ustedes se preguntaron, o sea, ¿por qué es necesario tener rehabilitación en el IMPER, no? Pues en realidad, ¿qué tanto les podemos hacer a esos chiquititos que están ahí hospitalizados? ¿Y por qué no esperar hasta que salgan, ¿no? Y ver si tienen como algún problema y ya entonces mandarlos. El, el, el por qué hay servicios en el hospital es que ustedes bien saben que existen, o sea, de acuerdo, más de 15 millones de nacimientos pretérmino por año, ¿no? Y todos ellos, como hemos revisado en clases pasadas, son pacientes susceptibles de padecimientos neurológicos o musculoesqueléticos que pueden tener un alto potencial de generar discapacidad. Usualmente pensamos en el riesgo neurológico, pero también, por ejemplo, todos los pacientes que tienen PEVAC, displasia del desarrollo de cadera, los chiquititos con artrogriposis, los que tienen hipoplasia radial, los pacientes que tienen camptodactilia, clinodactilia, todos esos son pacientes que pueden tener alteraciones a largo plazo. Y por lo tanto, el aumento de sobrevida de estos pacientes también genera un aumento de la discapacidad. Y eso en términos de costo, tanto social como económico, es muy alto. Entonces, ¿qué es discapacidad? Discapacidad es un concepto que tiene más que ver con cómo interactúa el individuo con, eh, con su ambiente, de acuerdo a las alteraciones que tengan, ya sean tanto en las funciones como en las estructuras corporales que le ocasionen una deficiencia, y cómo esto le limita la actividad o le restringe la participación. Eh, la CIF es una clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud. Es una clasificación que se encuentra al mismo nivel que la CIE-10, es una clasificación internacional y estamos obligados como médicos a conocerla y a manejarla para poder mejorar el funcionamiento de las personas. No solamente se aplica a rehabilitación o podríamos pensar en personas con silla de ruedas, sino se aplica incluso a discapacidades de origen neuromotor, ¿no? Por ejemplo, discapacidad de origen cardíaco. Es decir, una persona que tiene una alteración, por ejemplo, muy importante de dolor neuropático, va a tener limitación, ¿no? En tanto en su actividad como en su participación. Depende de cómo los factores ambientales le limiten o le faciliten la realización tanto de su rol social, laboral, o familiar, van a ser necesarias las intervenciones para optimizar este proceso. Es decir, puede haber una persona que tenga deficiencias, o sea, incluso una persona que esté en silla de ruedas, pero que no tenga ninguna limitación para su participación, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos, que una persona pueda expresarse al máximo de su potencial. Entonces, bueno, nada más quería dejar esto para que lo conocieran. Y esto es algo muy importante. Existe un proyecto mundial que se denomina, se dedica a medir el peso de la enfermedad, la carga de la enfermedad. Pueden ver en el recuadro rojo, algo que dice neonatal. Esta es una visualización gráfica del impacto de los días, de los años de vida perdidos por discapacidad. Pueden ver aquí en la parte de arriba que dice algo que se llama DALIS. Es una forma de cuantificar el impacto que tienen toda la morbilidad neonatal en cuestiones de personas que tienen discapacidad y que tienen años de vida perdido por esto. Pueden ver que el apartado neonatal no es pequeño, ¿cierto? Es grande. ¿Por qué? Porque muchas de las comorbilidades que se presentan en el periodo neonatal van a repercutir a largo plazo, no hablando acerca de neurológica o musculoesqueléticamente, sino también, como ustedes bien saben, el impacto sobre diabetes, ¿no? El impacto
metabólico de estos pacientes. Entonces, por eso es tan importante la prevención de las secuelas que puedan tener estos pacientes. Ahora, ¿ustedes están familiarizados con el semáforo que existe o que se ha puesto en el hospital? Que pueden ver al lado del número de expediente del paciente, es un semáforo para determinar el riesgo neurológico que tienen los pacientes. Entonces, cuando ustedes vean un semáforo en rojo, son pacientes que tienen mielomeningocele, que tienen alto riesgo de parálisis cerebral, como ya definimos el día de ayer y antier, que tienen una estancia hospitalaria muy prolongada, que tuvieron asfixia perinatal o que tienen infecciones del sistema nervioso central y o alteraciones severas en la evaluación. Es decir, por ejemplo, en movimientos generales de Bechtel, tienen movimientos ya sea de tipo cramp synchronize o de acuerdo a la evaluación del Hammersmith neonatal, salen muy alterados. Esos pacientes se les asigna un rojo. Al amarillo se le asignan pacientes que tienen succión. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la succión es un criterio de optimidad neurológica, síndrome hipotónico, alteración o que presentan alteraciones leves y moderadas en la evaluación. Aquí caen todos los pacientes que, de acuerdo a movimientos generales, por ejemplo, tienen pobre repertorio, ¿no? Y que se van comportando de esta manera a lo largo de su hospitalización. Tienen algunas alteraciones, ya sea leve o moderadas, ¿no? Es decir, tienen alteraciones de los reflejos o continúa muy subóptima tanto la tensionificación visual como la progresión del tono axial, etcétera. Y en verde se coloca, son pacientes que sí tienen criterios de ingreso a seguimiento pediátrico, pero no tienen alteraciones en la evaluación. ¿Saben cuáles son los criterios de ingreso para seguimiento pediátrico? Por ejemplo, Leslie. Sí, era, si no me equivoco, edad gestacional menor de 35, peso menor de 1500, asfixia, bebés con exsanguino. No, Pacientes con displasia broncopulmonar. también, sí, ¿Entran o no? Sí. Sí. ¿De qué grado? ¿Leve, moderado, severo o todos? Bueno, eran los que se iban con oxígeno domiciliario. Ajá. Eso es un punto. En general, la displasia Ujú. broncopulmonar. Es importante que lo conozcan. Se los voy a mandar en un documento en el chat para que tengan bien cuáles son los criterios de ingreso al servicio. Pacientes menores de 32 semanas, menos de 1500 gramos. Pacientes que tengan displasia broncopulmonar, entran. Pacientes con hijos de madre con VIH, entran. Pacientes ahora que tienen por COVID van a entrar también, entre algunos otros procesos. Esto es importante para que lo consideren a la hora de colocar las indicaciones en el alta. Es muy importante para nosotros realizar el seguimiento. Y bueno, también existen otras alteraciones que pueden ser sindrómicas o musculoesqueléticas que van a requerir seguimiento en otra institución, como por ejemplo pacientes con pie equinovaro, que podemos hacer el abordaje inicial allí en hospitalización, pero que necesitan de una intervención más especializada, ¿no? Pacientes con síndrome de Down, no podemos darles toda la atención que necesitan en el hospital. Por eso no se les asigna un semáforo de riesgo, porque no van a entrar a seguimiento pediátrico como tal, pero sí son pacientes que pueden interconsultar para poder atenderles. Entonces, este es el semáforo que ustedes ven en el expediente. Ahora, si nosotros tomáramos a un paciente, les presento aquí a un paciente que nació 7 semanas, pesó 830 gramos al nacer, padeció una hemorragia intraventricular grado 3 de predominio derecho, quedó una leucomalacia quística y tenía, para el momento, hasta el final, tuvo 114 días de estancia intrahospitalaria. Eh, Cuando le hicimos movimientos generales, quedó a las 32 semanas solamente como un pobre repertorio. Y bueno, no hemos hablado de la evaluación neonatal neurológica de Hammersmith, pero el recuadro que les pongo es un recuadro que está muy subóptimo para la edad de evaluación del paciente. A este semáforo, a este paciente, le asignamos un semáforo rojo. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan? Bueno, doctora, Sí. pues uno por las semanas de gestación, por la hemorragia Ajá. intraventricular grado 3, Ajá. este, la lesión, además de que es leucomalacia, ya tiene una lesión quística y por la estancia Ajá. hospitalaria prolongada.
Los factores de riesgo son muy pesados, ¿cierto? La evaluación de movimientos generales no está tan alterada, pero la evaluación clínica sí. Por eso el semáforo rojo se coloca. Aunque ustedes, si lo ven en su cuna, pueden decir, "Ah, no pasa nada, ¿no? O sea, se ve como normal, ¿no? O sea, es un bebé muy pequeño, ¿no? Que tiene CPAP, y está dormido, punto. Eh, ahora, ¿cuál es el riesgo de discapacidad en estos pacientes? Pues es alto, ¿de acuerdo? Ya sabemos que de acuerdo a los hallazgos de, por ejemplo, de hemorragia intraventricular, bilateral de predominio derecho, es más probable que tenga una parálisis cerebral de tipo espástica que sea bilateral. Ujú. Y puede ser ya sea una cuadriparesia o una paraparesia. No todos los pacientes, podemos evaluar a todos los pacientes, pero no todos los pacientes cumplen con criterios de intervención para, para poder tolerar las sesiones de ejercicio en hospitalización. ¿Qué criterios de intervención tomamos? Uno, que ya tengan al menos 2 semanas de vida, que hayan recuperado el peso al nacer o que al menos lleven un ritmo de crecimiento de 15 a 30 gramos de ganancia ponderal. Esto es muy importante porque el aumento del gasto energético debido al movimiento, incluso aunque sea pasivo, puede generar una pérdida de peso importante. Y eso sí dificulta el egreso hospitalario o puede incluso retrasarlo. Y algo que ustedes lo que menos quieren o lo que menos quieren informar a los papás es que sus bebés están perdiendo peso, ¿no? Porque el peso usualmente es importante que tienen para poder egresar a los pacientes, sobre todo de las áreas de UCIREN. La edad gestacional mínima de intervención es de 32 semanas con algunos exceptos. Si es un paciente que tiene una buena regulación autonómica, que tiene buena estabilidad hemodinámica y podemos iniciar un ejercicio prealimentación con ejercicios de succión, entonces podemos considerar, ¿no? O sea, intervenir menos de 32 semanas solamente con estas excepciones. Ahora, pacientes con ventilación sí son susceptibles de intervención, no porque tengan CPAP o tengan otro tipo de modalidad ventilatoria no puedan ser intervenidos, pero hay algunos exceptos aquí. Tienen que tener una FiO2 menor de 40, y en general no tener una ventilación de alto flujo como bafo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para salvaguardar la seguridad del paciente. Entonces, muchas veces por eso nos piden la interconsulta, evaluamos al paciente, pero no intervenimos de manera inmediata, sobre todo si no hay una buena regulación autonómica. Tuvimos apenas eh, las cunas las cunas radiantes y ya están presentando bradicardia o taquicardia, ¿no? Que tienen una desregulación térmica muy importante, que presentan datos de estrés. No es el mejor momento para intervenir. Nuestra intervención, lejos de ser beneficiosa, puede generar mayor estancia hospitalaria y mayores alteraciones. Ahora, ¿ustedes han escuchado el término de organizado y desorganizado? ¿Se lo han escuchado a alguien? No sé si han escuchado el prematuro que está organizado o el desorganizado. No sé, ¿está por ahí Victoria? Que existía organizado contra desorganizado. Ajá. Hola, doctora. Sí, te escuchamos. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Has escuchado cuando dicen que el prematuro está organizado o está desorganizado? Sobre todo con la succión a veces, ¿no? Que está muy desorganizado. Sí, lo he escuchado. ¿Sabes a qué se refiere? Al patrón de movimientos que presenta el paciente. Eso es lo que supongo. Ok, ¿algo más? Es un bebé que tiene toda su cama, que está mal tendida, que no, que no tiene acomodado ahí sus cobijitas, ¿no? Que sus medicamentos los tiene desorganizados arriba. No, se ¿No, verdad? refiere a los movimientos que presenta el paciente. No, en realidad. El, aquí les pongo los criterios por los cuales, por ejemplo, enfermería califica o habla de un paciente que está desorganizado o desorganizado. Usualmente lo asocian mucho con la postura, ¿no? Con la postura que presenta.
está en flexión, ¿no? Que tiende hacia la línea media, que es un paciente que tiene buena regulación autonómica. En general se considera que es un paciente que está organizado. Ahorita vamos a ver organizado de qué. Este fue un término inventado por la creadora del sistema NIDCAP, la doctora Als, en 1986. La doctora Als, bueno, ahorita les voy a hablar más adelante cómo desarrolló esta idea. En vez de organizado y desorganizado, podemos llamarle también prematuro ideal versus prematuro frágil. ¿Qué es un prematuro frágil o desorganizado? Aquel que tiene inmadurez pulmonar importante, que tiene una maduración cerebral incompleta, ¿no? Como todos, movilidad limitada, inmadurez de los sistemas sensoriales, que es muy susceptible o está bajo los efectos adversos de medicamentos, por ejemplo, a opiáceos, y la contención emocional deficiente, que tiene una contención emocional deficiente o que pueda tener adverso en el hogar, que haga difícil que la mamá, no sé quién grafiteó la diapositiva, dice desorgan, ok, para que quede claro. Si ustedes pueden ver la comparación entre estos dos pacientes, evidentemente, uno sí se ve mucho peor, ¿no? O sea, es decir, no puede fijar la atención visual, es un paciente que incluso tiene mucho problema para, necesita apoyo ventilatorio, ¿no? Necesita soporte con oxígeno, necesita un apoyo postural permanente, porque si lo dejamos sin soporte va a estar... va a estar en una posición que no le genere confort y por lo tanto que tienda a la no regulación autonómica. Entonces, no, es un término que está bien empleado, que no solamente abarca la movilidad, o sea, es decir, un paciente que no se mueve, que está desorganizado. Habla acerca de cuál es el neurocomportamiento en base a la postura y cómo interaccionan los diferentes sistemas. Ahora, las dos teorías más importantes sobre las cuales se basa la rehabilitación neonatal y en general los sistemas de cuidado en la unidad de cuidados intensivos son estos dos. El más antiguo y creado por la doctora Als en 1982, que es una psicóloga que se dedicó al estudio del comportamiento de la Universidad de Harvard. Diseñó esta teoría que se llama la teoría sinactiva. ¿En qué consiste? Pueden ver que es un cono, es una especie como de torbellino en el cual están representado el bebé de acuerdo a diferentes etapas de maduración, pero pueden ver que existen ciertas esferas, ¿no? Está en el centro autonómico, el el sistema de estado y por fuera está el sistema de atención-interacción. Todos estos sistemas interactúan entre sí, pero lo hacen de manera jerárquica. Es decir, el sistema autonómico tiene que estar adecuadamente regulado para que el estado motor funcione, así como una vez que el estado autonómico y motor funcionan, el sistema de estado, es decir, la capacidad de regular el despierto y el dormido, se encuentra entonces activado, por así decirlo, y al final el sistema de interacción-atención, es decir, el paciente que procura la alimentación, ¿no? Está haciendo las señales de alimentación, que responde al afecto, al contacto visual o al sonido de la voz de la madre. Por eso, cuando los pacientes tienen muy mala regulación autonómica, sí van a tener problemas de succión, porque el sistema motor no va a estar regulado y por lo tanto toda la coordinación motora que necesitan va a estar disminuida o alterada. Por lo tanto, el movimiento para todos los sistemas e incluso el mantenimiento de la postura va a estar disminuido. Si el sistema motor no está adecuadamente funcionando, el sistema de estado va a estar alterado. Es decir, son pacientes que tienen una mala regulación del ciclo circadiano, ¿no? O sea, son bebés que están despiertos casi toda la noche, ¿no? Y en el día están dormidos. Les cuesta mucho despertarse para la alimentación, ¿no? Las mamás, la queja principal es que les cuesta mucho trabajo despertarlos, ¿no? O que cuando están despiertos están indiferentes, ¿no? Las principales intervenciones entonces van de acuerdo a los sistemas. Nos dedicamos a mejorar la regulación autonómica para después mejorar la función motora, para después mejorar la función de estado y para después mejorar la función como de atención. Entonces, bueno,
Nada más para que lo tengan aquí. Esta es una teoría muy importante. De aquí se desprende la teoría o el abordaje centrado en la familia, que es un abordaje que ustedes pueden leer o han escuchado, espero que hayan escuchado bastante, no solamente de enfermería, sino también de muchas de las intervenciones, ¿no? Casi todo es ahora centrado en la familia. ¿Por qué? Las actividades funcionales que realiza el neonato, aunque ustedes los vean ahí chiquititos, sí realizan actividades. ¿Cuáles? Alimentarse, explorar, explorar su ambiente, eh, responden ante el afecto o a la voz de la madre, y regulan tanto sus funciones cardíacas, pulmonares y de termorregulación. Todo esto interactúa con el ambiente de la unidad de cuidados intensivos y favorece ya sea tanto el movimiento o control postural. eh, Existen, y bueno, a través de los diversos, también se favorecen a través del sistema del hipocampo, las actividades de memoria y de aprendizaje asociativo. Ahora, el ambiente de la unidad de cuidados intensivos no está solo, ¿cierto? Sino que está inmerso también en todo el ambiente familiar, que aunque no están en casa, en ese momento, sí, los familiares forman parte importante, ¿no? Del día a día de los pacientes prematuros y lo han visto, creo que con más fuerza en estos meses en las que no se ha podido favorecer el contacto tan intenso de la madre con el paciente. Incluso estos pacientes, la mayoría, muchos tienen una deprivación sensorial importante que sí repercute sobre en cuánto tiempo van a poder regular la parte de la alimentación, ¿no? Incluso la regulación autonómica y disminuir el estrés y la respuesta al dolor. No sé si tengan dudas hasta aquí, ¿no? Ok, entonces queda claro. Programas de rehabilitación neonatal están presentes desde 1970. En nuestro país tiene poco tiempo instaurándose, pero es necesario debido a que tiene muchos beneficios para el paciente, sobre todo porque muchos de estos pacientes prematuros son una población que tiene o que está muy susceptible a tener discapacidad por los trastornos neurológicos o musculoesqueléticos asociados. Los pacientes que están internados, no todos son susceptibles de intervención, sobre todo si son pacientes menores de 32 semanas, que son pacientes que no tienen buena regulación autonómica, estabilidad hemodinámica, que tienen ventilación de autoflujo o que tienen o presentan una pérdida ponderal importante y aquí me faltó ahí, pero o que están bajo procesos de infección como sepsis, ¿no? O enterocolitis necrosante. La base de la intervención está en estas dos teorías, la teoría sinactiva y la teoría del abordaje centrado en la familia, de lo cual mucho se desprende del trabajo que realizó la doctora Als para el desarrollo del sistema NIDCAP, que tampoco es muy nuevo, ¿no? Es desde 1982. Ahora, ¿ustedes saben cuáles son los cuidados que favorecen el neurodesarrollo? Está por ahí Jessica. Jessica Jaimes. Jessica, le está hablando la doctora. Ah, Es que creo que no sirve su micrófono, doctora. Ok, perfecto. Me dice que no tengo micrófono. Ok, no importa, por el chat, ¿nos puedes comentar cuáles son los cuidados que tú conoces que favorecen el neurodesarrollo? Ok, muy bien. Sobre el apego con la familia. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? No sé si está Rocío. Sí, doctora. Pues también la succión no nutritiva también se ha visto que beneficia el hecho de que los papás les canten o platiquen con ellos. También cuando son bebés muy prematuritos, pues tratar de mantenerlos lo más tranquilos, o sea, no evitar el ruido, las luces tan intensas, pero ya después de que cumplen, creo que es a partir de las 30, 32 semanas, pues ya entonces hay que ambientarlos para que estén con estímulo con la luz y los sonidos.
¿Qué De la otro? fotografía que ves aquí, ¿qué cuidados ves que favorezcan el neurodesarrollo? Am, pues solamente, tal vez si la enfermera o doctora con la que está el bebé, si le está platicando o hablando o algo, pero en general, pues no veo ninguno. Ok. Una parte importante de los cuidados que favorecen el neurodesarrollo es el posicionamiento de los pacientes. Eso es muy, muy importante. Entonces puedes ver que aquí están los pacientes que tienen como sistemas aquí de posicionamiento, no sé si alcanzas a ver, ¿no? Que tienen ya sea como esponjas o que tienen alguna especie de nido o contención que está a su alrededor. Están como las intervenciones sensoriales, ¿no? Que vienen mencionado, que es, o sea, es favorecer el contacto gentil y amable. Ahorita vamos a ver cómo se dosifica ese estímulo de acuerdo a la edad gestacional. Pero en general, cuidados que favorecen el desarrollo son todas las medidas de posicionamiento, de manejo del dolor. Eso es importante, tanto las farmacológicas como las no farmacológicas, de manejo del estrés, de la reducción de estrés y dolor durante los procedimientos a los que son sometidos los pacientes. Y sobre todo y bueno, la modulación ambiental es importante, tanto en términos de luz como en términos de sonido, como en términos de temperatura. Eso es muy, muy importante. Ahora, existen, además del personal que ustedes, ¿no? O sea, de los neonatólogos, del personal de inhaloterapia, del personal de enfermería, existen otras personas que están involucradas en el manejo de estos pacientes y que entran o potencian los cuidados que favorecen el neurodesarrollo. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que evidentemente la enfermedad neonatal juega un papel preponderante, muy importante en el cuidado de estos pacientes y tienen una orientación hacia este sentido, sobre todo basados en el sistema NIDCAP la mayoría de las veces. Existen otras figuras que a veces no son muy conocidas como es el asesor de lactancia, que es muy importante porque favorece tanto la técnica como la producción de leche y el vínculo para que se pueda desarrollar esto de manera eficiente y la estancia hospitalaria pueda ser mucho más pronto, ¿no? Y existen otras figuras que a veces no estamos muy interesados, como son el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional y el terapeuta del lenguaje. Un médico rehabilitador es un médico que hizo un examen nacional de residencias médicas y se sometió a un proceso de especialidad. Ese es el médico de rehabilitación. Un médico general no puede ser un médico rehabilitador, ¿de acuerdo? Eso es importante. Un terapeuta físico es aquel que cursa una licenciatura y de 4 años no tiene un enfoque médico y en general tiene solamente intervención sobre aquellas medidas que tanto de movilización articular como uso de ciertas técnicas y aparatos que ayudan a mejorar la movilidad, función y fuerza, ¿de acuerdo? Está además el terapeuta ocupacional, que también es una licenciatura de 4 años, me parece también. Sí, es de 4 años. El terapeuta ocupacional se dedica a la integración de ese paciente a sus actividades de la vida diaria y y en el caso muy particular de la unidad de cuidados intensivos, son aquellos que tienen una interacción muy importante sobre la parte de succión, la parte de posicionamiento y la parte del vínculo con la madre, porque principalmente estas son las ocupaciones que realiza el neonato. Existen también la figura del terapeuta del lenguaje, que también es una licenciatura, que está de 2 años más o menos. El terapeuta del lenguaje en la unidad de cuidados intensivos neonatal se dedica a aquellos pacientes que tienen disfagia, es decir, con mucho más énfasis en los problemas de succión. No todos están al mismo tiempo. No conozco ninguna unidad que tenga todos, al menos aquí en México. Idealmente tendría que haberlos, sobre todo de acuerdo a la cantidad del paciente.
a la carga de los pacientes, pero para que lo conozcan, ¿de acuerdo? Es decir, si necesitan alguien que vaya a dar eh, ujú, necesitan sí un médico rehabilitador, ¿de acuerdo? Porque necesitan que ese paciente esté seguro durante todo el tiempo de la intervención, del cuidado del manejo. Y además porque no toda la rehabilitación necesita terapia física, ¿no? Que lo daría el terapeuta físico, sino necesita también otros abordajes, ¿no? Ya sea de terapeuta ocupacional o de terapia de lenguaje o incluso la interconsulta y el manejo con otras subespecialidades y eso es algo que dirige el médico especialista en rehabilitación para entonces sí llegar a nuestro objetivo de prevenir al máximo las consecuencias y secuelas de los trastornos neurológicos y musculoesqueléticos. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones que podemos realizar? Ah, me acuerdo que en la clase de plasticidad me preguntaban mucho, bueno, ¿y qué hacemos, no? Para que los pacientes estén más tranquilos, ¿no? O que sí se pueda, o que tengan menos dolor, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? En general, muchos quieren que los bebés solamente estén durmiendo la mayor parte del tiempo. Eso no puede pasar en realidad. Gustaría que estuvieran la mayor parte del tiempo tranquilos. Ahora imagínense que un ruido excesivo les causara dolor. No solamente estrés, ¿no? O agitación, sino que un ruido les causara dolor, que el exceso de calor o frío les cause dolor, ujú, que el mal posicionamiento de sus articulaciones o músculos, ¿no? La contractura de sus músculos les causara dolor, ujú, que ya sea que alguien les apriete muy fuerte la piel, ¿no? Aunque sea, o que les rasque, tanto la piel como las mucosas les cause dolor. Eh, son a veces cosas que no pensamos, ¿no? Y pensamos que solamente están irritables, ¿no? O sea, porque no les gusta, ¿no? O sea, porque es una cuestión de gusto personal de los bebés. Eso todavía no está del todo desarrollado en ellos, pero sí son muy susceptibles a la activación de nociceptores por todos estos estímulos que ustedes pueden ver en la pantalla. Algunos de ustedes, estos ya los conocen, ¿no? Como los procedimientos que ustedes tienen que realizar para la extracción, ¿no? Incluso la succión endotraqueal o la inserción de algunas líneas que ustedes necesitan para administrarles medicamentos o líquidos. Todo esto les causa dolor, ¿de acuerdo? Es muy importante que lo consideren. ¿Cuántos procedimientos diarios ustedes creen que hacen sobre los recién nacidos prematuros? ¿Cuántos procedimientos creen que son a los que se someten los recién nacidos? Por ejemplo, Paulina. Hola, doctora. Así como en cantidad. Sí, ¿Sí me escuchan? Es que dice que sí, está... claro, sí, te Ah, escuchamos. pues hay incluso ocasiones en las que se requiere, por ejemplo, reintroducir la sonda orogástrica cada que comen. Eso por lo menos serían unas 8 veces. Entonces ahí harían esas. Si les tomamos, si está intubado el paciente, pues unas gasometrías también. Igual podría ser hasta 3 gasometrías a 5 en promedio. Entonces ahí ya serían pues como 18 más o menos. Las otras muestras por venopunción, si el paciente está catetado, si se le coloca algún catéter percutáneo, si se le refija o se hace aseo a ese mismo catéter porque el está arrancando el tegader. El peso o sea, pesar a los bebés también, eso es Exacto. diario. Muy bien. En total son bastantes, ¿no? Y sí se han realizado estudios. La evidencia publicada es que los procedimientos que tienen que ver con ruptura de la piel, ¿no? O sea, por ejemplo, picar el talón, ¿no? Todas estas cosas que para sacar sangre son los procedimientos que más se asocian a deficiencia cognitiva, alteración en el desarrollo del cerebro, pero algo aparte, y quiero que tomen muy en cuenta, es que genera una respuesta alterada al dolor. Cuando ustedes se pinchan con algo, tienen una respuesta al dolor, ¿de acuerdo? Pero existe la respuesta alterada al dolor, puede ser que, por ejemplo, solamente toquen una mesa y tengan un dolor intenso. Eso se llama hiperestesia, ¿de acuerdo? No, eso se llama alodinia. Es decir, un estímulo no doloroso que traduce dolor, ¿de acuerdo? Puede ser que se pinchen y tengan un dolor demasiado, muy exagerado, eso se llama hiperestesia.
y generan mecanismos de sensibilización central importantes. Es decir, el paciente neonatal no solamente está sintiendo dolor a través de vías convencionales, sino que estas vías de dolor también son sometidas a procesos de plasticidad maladaptativa o displasticidad que generan alteraciones. Y el dolor, aunque puede ser un estímulo que no sea doloroso, ¿no? O sea, por ejemplo, un ruido excesivo, sí les genera a la activación muy importante. Por eso, alguna de las medidas no farmacológicas que vamos a ver es la modulación del ambiente. Sí tiene un efecto a largo plazo y sí se ha visto que tiene un efecto también sobre la remodelación cerebral. En un estudio, por ejemplo, no es muy viejo, es de 2012, son 430 neonatos. En total de todos esos neonatos que los siguieron durante 15 días, 42.413 procedimientos en total. Es decir, pues sí, más de, o sea, un neonato, la media era que sacaron era de 115 procedimientos por día, aproximadamente con un rango, ¿no? De hasta 16 procedimientos al día. El 80% sin una analgesia. ¿Cómo estarían ustedes en un lugar con luz constante, de acuerdo? Ruido constante y sintiendo dolor todo el tiempo? O sea, después de una semana nosotros no aguantaríamos absolutamente nada, ¿no? Es por ello que es tan importante la alteración que tiene sobre el desempeño cognitivo, motor, del desarrollo y sobre todo de la respuesta alterada al dolor, que tienen que tener muy en cuenta. Ahora, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Como bien lo mencionaste, hay veces que vemos a los chiquitines que están dormidos, pero tienen muchas fuentes de dolor, ¿no? O como la sonda orogástrica, ¿no? Todo lo que tengan pegado en la piel, la irritación de la piel por sí sola, ¿no? La contractura o el mal posicionamiento de las articulaciones, eso genera mucho dolor y también incluso la colocación de pliegues y que generen puntos de presión sobre la piel, son fuentes de dolor constante, funcionamiento y la modulación ambiental. Ahora, manejo no farmacológico del dolor. Ustedes utilizan, ¿cómo utilizan la solución, la glucosa? ¿En qué dosis? ¿Solo le dan una dosis? ¿Le dan varias? ¿Cuánto tiempo se esperan para que funcione? ¿O cómo la aplican? No sé si está por ahí, no sé si está Bersaín o Denef. Hola doctora, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Ya. Ok. Pues sí, o sea, utilizamos, donde yo más he visto que se llega a utilizar la solución glucosada es en alojamiento conjunto, con los bebitos que les tomamos pues muestra sanguínea, aunque ya las últimas veces ya no nos estaban dando solución glucosada para las funciones. Entonces lo que yo, por ejemplo, hacía era la succión no nutritiva con su propia manita, o en ocasiones con algunos doctores se utilizaba cuando la mamá Pero está lactando. hablando de la glucosa, hablando de la glucosa como tratamiento, es decir, ¿cuál crees que es su potencia analgésica? ¿No? O sea, ¿con una dosis es suficiente? ¿A qué dosis le das la glucosa? Les ¿Cuánto dábamos, volumen? les dábamos 0.5 mililitros de solución Ajá. glucosada ¿A qué concentración? al 5%. Ok, entonces al 5% y le dabas ¿cuánto? ¿5 mililitros? 0.5. 0.5 mililitros. ¿Cómo veías que era el efecto? ¿Te Pues esperabas nada para que más surgiera momentáneo. efecto? Ok, ¿crees que sea suficiente? No, Ok, una dosis o varias tú le darías. pues es que realmente yo lo que hacía era darle la solución, funcionar, y en ese momento pues sí se quedaban tranquilos y ya después la succión nutritiva con su manita y con eso se lograban pues mantener. Pero Ok. la verdad no, hay bebitos que en ocasiones no, con Exacto. con la dosis pues no es suficiente. O sea, Exactamente. Gracias, Bersaín. Aquí tienen que tener en cuenta que esta es una intervención para dolor. No es darle una paleta mientras le estamos picando la pierna, ¿ok?
No es un intercambio de ten algo que te gusta con algo que no te gusta. Es una intervención como la mayoría de los medicamentos que ustedes utilizan para dolor. De acuerdo a, a la última revisión sistemática de Cochrane en 2013, de acuerdo al efecto de glucosa, la glucosa sí disminuye durante los procedimientos el llanto, los movimientos bruscos, la alteración del tono vagal y en general las puntuaciones de las escalas de dolor. El efecto, ya sea de dosis única o repetida, no tiene mucho más efecto, ¿de acuerdo? Salvo aquellos procedimientos que lo necesiten o si el paciente ya viene de un proceso doloroso previo. ¿Cómo es el esquema de dosis repetida? Puede ser 2 minutos antes, justo antes del procedimiento y 2 minutos después. Esto sí se ha visto que disminuye sustancialmente las puntuaciones de PIB, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y el efecto de esta solución dura aproximadamente de 2 a 4 minutos. Ese es el efecto analgésico que tiene la glucosa. La concentración óptima varía bastante. En general, muchos de los artículos o de las revisiones hablan que las concentraciones varían desde el 12% hasta el 0.24%. ¿Cuál es la dosis más efectiva? La dosis más efectiva que se ha demostrado es una al 24%. Y el volumen varía, o sea, incluso hay quienes les dan hasta 2 mililitros. Algo que tienen que tener en cuenta es que el efecto de la glucosa, como bien mencionó Berzaín, no es igual en todos los procedimientos. Si lo vamos a colocarle sangre, está bien utilizar solución glucosada, pero si vamos a colocar, ya sea una sonda vesical, vamos a hacer un examen oftalmológico, la glucosa no va a tener el suficiente efecto analgésico que nosotros necesitamos. Por lo tanto, en estos procedimientos sí necesitamos un manejo suplementario con algún otro tipo fármaco o con algún otro tipo de fármaco para que tengamos un manejo adecuado del dolor. De pacientes que tienen dolor crónico, el efecto de la glucosa va disminuyendo y también el efecto se modifica con la edad. Es decir, se ha visto que pacientes después de los 2 meses el efecto de la glucosa no es tan bueno, aunque estas conclusiones son controversiales, pero sí sobre pacientes que tienen dolor crónico, cada vez el efecto de la glucosa es mucho menor. Y ustedes ven que los pacientes no se calman, ¿no? Continúan llorando intensamente, aparentemente les dimos un buen manejo, pero no estamos pensando en la glucosa como un analgésico, ¿no? Sino nada más como que le causa placer, ¿no? Por tener glucosa. Y bueno, nada más quería recalcar esto. Entonces, la glucosa dura de 2 a 4 minutos. Una dosis única, sí. Si es un paciente que no viene de un procedimiento previo de dolor, si consideran que el procedimiento va a durar un poco más, ¿de acuerdo? O pueden dar dosis repetidas. El esquema más usado es 2 minutos antes, justo antes, 2 minutos después. Y la concentración varía, pero las concentraciones efectivas van desde el 12 hasta el 0.24%, que es un gran rango, ¿no? En fin. Ahora, usualmente se calman 30 y esta calma dura aproximadamente 1 minuto, por ejemplo, en los procedimientos de sangre. 1 minuto después, ustedes les dan la glucosa y 1 minuto después continúan tranquilos, ¿no? Y se puede alargar hasta 2 a 3 minutos que hayan realizado el procedimiento. Y algo nada más para recalcar, no todos los procedimientos son iguales. No está bien que demos solamente solución glucosada para un examen oftalmológico, ¿de acuerdo? De todas formas, va a sentir mucho dolor. Existen otras intervenciones, ¿no? Como la intervención ambiental, ahorita vamos a ver cómo. Los métodos de contención, ya sea con cobija o la contención en la posición plegada, el masaje o el posicionamiento, la succión
Bueno. Hola, sí, te escuchamos. Ok, gracias. Entonces, algunos de los mecanismos por los cuales estas intervenciones son efectivas para el manejo de dolor es que alcanzan a disminuir el estímulo nociceptivo. Acá. Bloqueando la transmisión o la transducción, activan las vías descendentes y activan los sistemas de atención y excitación que modulan el dolor, es decir, con glucosa, ¿no? Este puede ser uno de los mecanismos de manejo de la glucosa. Falta mucha investigación al estar definidos, pero cuando ustedes activan estos sistemas de atención y excitación, sí se modula el dolor. Cuando ustedes se pegan, ¿qué es lo primero que hacen? Hacen una presión, ¿no? Es decir, se soban la mano donde se pegaron. Esta presión manda un estímulo táctil que a través del mecanismo de confort descrito como es igual, alcanza a modular el dolor, ¿de acuerdo? Da otro estímulo que va por las mismas vías que el dolor y entonces se disminuye de esta manera el bloqueo de la transmisión o la transducción. Por eso todas las intervenciones táctiles como la contención, la estimulación multisensorial, el contacto piel a piel, incluso la modulación ambiental, tienen cierto efecto analgésico. Todas estas medidas no son suficientes por sí solas y varias medidas es mucho más efectiva para el manejo de dolor. Ahora, existe algo que se denomina saturación sensorial, que se basa en el mecanismo que les comenté hace rato. Y creo que es algo que todo mundo hace de manera instintiva, pero nada más quería ponerles aquí que sí es una buena medida analgésica, ¿de acuerdo? Uno, llamar es tocar, hablar y sabor. ¿De acuerdo? Touch, talk, taste. Ahora, la glucosa oral, sumada a hablarle al bebé para activar estos sistemas de atención y excitación. Tocarlo para inhibir la activación, bloquear la transmisión o transducción nociceptiva y activar las vías inhibitorias descendentes. Todo esto, una vez obteniendo un estado tranquilo y una succión regular, nos habla de que es buen momento ya para realizar el procedimiento, ya sea picar el talón o de líneas intravenosas, o si tienen que realizar una succión endotraqueal de manera muy repetida, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las primeras abordajes, ¿de acuerdo? Esta es la regla de las 3 T's: touch, talk and taste. Azúcar, llamar la atención del bebé y tocarlo. Las 3 se tienen que realizar al mismo tiempo antes de realizar el procedimiento para que se sumen y obtengamos un efecto analgésico que pueda superar al menos los 4 minutos o los 3 minutos que ya sabemos que tiene la solución glucosada. Esto es, entonces, intervenciones para el manejo del dolor. Nosotros, por ejemplo, no sé si han visto o estaba Aline en la cama 1 de la Auxilen 1. Cuando comenzamos con la estimulación multisensorial, empezó a disminuir su respuesta al dolor, ¿de acuerdo? Por eso, a partir de estos mecanismos. Entonces, no solamente es todo reducir, ¿no? Es decir, reducir todo el ambiente y no hablarle, prácticamente que no le dé la luz. Hay veces que a que hagan esto los pacientes siguen estando muy preguntamos por qué. Hay que cuidar el posicionamiento y cuidar muy bien todas estas medidas que pueden ser farmacológicas. Se ha hecho mucha investigación porque sí están muy interesados en la reducción de los efectos adversos que tienen algunos medicamentos, ¿no? En fin, ahora. Entonces, uno, manejo no farmacológico del dolor. De las intervenciones para alteración de la succión es algo de lo que ya hablamos en una largo y extenso en una clase pasada, nada más para recordarles que el 70% de los infantes prematuros tienen alteraciones de la succión, que no es solamente de los pacientes prematuros, y hasta un 10% de los infantes a término, de los recién nacidos a término, pueden tener estas alteraciones. Existen varios abordajes. De acuerdo a las semanas, se puede haber una intervención prealimentación. A partir de las 29 semanas a las 31 semanas, se realiza una evaluación clínica y se hace una prescripción específica de acuerdo a algunos protocolos de ejercicio que ya están bien delimitados, como ya platicamos en la clase. Existen nuevos avances, sobre todo para verificar cuáles son las alteraciones de succión, ¿no? Uno de los más utilizados últimamente es el Enfant, que son, básicamente es como un mini special needs feeder, solamente que tiene un sensor, y entonces sí modula bien, mide bien cuáles son las pausas, de qué intensidad es la succión, y permite de esta forma
saber cuál es el tipo de tetina o chupón, ya sea de bajo flujo, de alto flujo, de dureza alta o que sea muy suave, que va a favorecer la succión y que sirven como una intervención rehabilitatoria en adelante, ¿no? Hablamos también en la clase de succión que la selección de la tetina va a variar de acuerdo también a la exploración física y a las necesidades del paciente. Se limita en nuestro hospital al amigo de la lactancia materna, ¿no? Y se supone que no se supone, más bien tenemos que favorecer sí o sí la lactancia materna, salvo que en algunos casos no se pueden y nos hacemos uso de algunos otros dispositivos. Ahora, entonces, manejo no farmacológico del dolor, succión. Intervenciones para el posicionamiento y el sueño. El cuidar del sueño es muy importante para el neurodesarrollo. Y intervenciones para el posicionamiento, sí, sobre todo para la prevención o el manejo de un mal posicionamiento que puede generar brachicefalia o plagiocefalia. Un mal posicionamiento también genera retracción escapular, ¿no? Y alteración, por ejemplo, genera rotación interna de los pies, ¿no? Aducción de cadera. Todo esto, si se mantiene con el tiempo, son pacientes que es muy difícil posicionarlos después y ya vimos que son fuente de dolor posterior. Entonces, esto es muy importante. Existen otras cuestiones que dificultan el posicionamiento. El caso de Aline, ¿no? Que tiene una campodactilia secundaria, pero que tiene en general una rigidez muy importante de lo que es toda la parte de la cintura escapular y la espalda, ¿no? Que impiden un posicionamiento adecuado en flexión. Eso genera dolor. Y, por ejemplo, la tortícolis congénita, de las cuales les hablé, creo que el día de antier, en las cuales la cabeza está inclinada, no solamente está inclinada hacia un lado por el acortamiento tan importante que tiene el esternocleidomastoideo, y quería ponerles la imagen nada más para que no se olviden que en ocasiones genera algo incluso que se denomina como pseudotumores, ¿no? Del esternocleidomastoideo, es una masa ahí importante, y esto sí, tiene otro manejo importante, ¿de acuerdo? Tiene algunas estrategias tanto de estiramiento como incluso de ruptura de las fibras que están ahí generando el acortamiento. Y existen otras intervenciones para mejorar la integración sensorial. Ahora, cuando nosotros hablamos de estímulo sensorial, pareciera que cualquier estímulo que yo piense que doy con buena intención funciona, ¿no? Es decir, si yo pongo música pero quiero poner a José José porque me gusta, ¿no? Está bien, ¿no? Si yo quiero, no sé, ponerle una esencia, ¿no? Porque me dijeron que las esencias, esto no es comercial, ¿no? Este tipo son muy buenas porque mejoran y disminuyen el estrés, ¿no? Vamos a ponerlas, ¿no? Y pareciera que es así, ¿no? O sea, que incluso podríamos llegar a hacerles texturas con piedra Pómex porque finalmente es un estímulo sensorial. No todo el estímulo sensorial es bueno, ¿de acuerdo? Sobre todo en intensidad como en cantidad. Hay que tener muy en cuenta cuáles son los sistemas neurosensoriales. Uno, los que más conocen, ¿cuáles son? Todos estos que son el tacto, la presión, la vibración, la temperatura y el dolor, que se transmiten a través de vías somatosensoriales. Otra cosa conocen aquí, la vía visual, la vía auditiva, ¿no? Pero no hay que perder de cuenta que también existe el sistema quimosensorial, ¿no? Que es en el cual se involucra el olfato y el gusto, de propiocepción sinestésica o vestibular, que nos permite el posicionamiento, el movimiento, así como el balance en el movimiento. El sistema neurosensorial que está involucrado en el hipocampo, que permite tanto la memoria como el desarrollo sensorial temprano, y donde, ¿se acuerdan que hablamos que existían muchos circuitos neuronales que favorecían la plasticidad? Y está el sistema límbico, que se está desarrollando también y que tiene una respuesta sobre la emoción y el sentimiento. Todos estos sistemas son susceptibles de intervención y de manejo, ¿no? Para que no se vean, porque nada más es como modular la luz, el sonido, tocarles y hablarles, sino que al hacer todas estas intervenciones también nosotros si nosotros fumamos y tenemos todo impregnado todo el aroma del tabaco, eso es un estímulo sensitivo
que aparentemente no nos damos cuenta, pero que puede ser agresivo para el recién nacido. Por eso se les recomienda a las mamás que no vayan con un perfume además, ¿no? Sino que su olor materno es suficiente, y en general no se recomienda el uso de las esencias, sobre todo en recién nacidos prematuros que estén desorganizados, porque puede ser que a nosotros nos agrade mucho, pero ¿qué pasa cuando estamos ante un perfume que no nos gusta? Estamos incómodos, ¿no? Y cuando se han hecho estudios con ellos en los cuales sí se ve que genera una respuesta incluso de dolor. Nada más quiero centrar aquí. ¿Por qué no pegamos imágenes de estimulación visual en cada cuna? Porque depende del estado del paciente y también de la fisiología, del conocimiento del desarrollo sensorial, va la intervención. Al inicio, recuerden que solamente se desarrolla el sistema de melanopsina, es decir, les permite captar la diferencia entre luz y noche. Los párpados son no alcanzan a filtrar el paso de la luz, y si nosotros no tapamos los ojos van a tener un estímulo visual constante. Muchas de las recomendaciones de modulación ambiental son cuáles, ciclar, ¿de acuerdo? Es día y noche, cosa que a veces es difícil por el tipo de pacientes, ¿no? Que necesitamos que el personal esté ahí, que esté despierto, que esté involucrado, que vea qué es lo que está haciendo, pero con una antifaz es fácil de solucionar. Después viene el sistema escotópico, que les permite distinguir los contrastes, ¿no? Entre un color claro y un color oscuro. Sé que la diana es como incluso un mecanismo incluso para explorarlos, ¿no? Y este es como el patrón que más ven ahí. No necesariamente necesita ser negro y blanco, ¿no? Puede ser azul y blanco, o un color azul y blanco. En esta etapa va a distinguir solamente el contraste. Y después se desarrolla adecuadamente el sistema fotópico, en el cual sí ya son susceptibles o son los colores. Recuerden que las 10 capas de la retina terminan de desarrollarse adecuadamente hasta las 40 semanas. Por eso, el seguimiento visual se empieza con patrones de contraste, se empieza a trabajar a partir de las 36 semanas. Y no le pegamos a todos láminas de estimulación visual, porque no todos tienen los mismos requerimientos. Es decir, hay recién nacidos prematuros de 36 semanas que están atentos, ¿no? Que están bien organizados, que alcanzan a fijar visualmente, principalmente durante la alimentación, pero hay recién nacidos de casi 40 semanas que no pueden fijar la visión, y que ni siquiera podemos evocar un patrón de seguimiento, tanto en patrón horizontal, vertical, ya ni siquiera mencionar en círculo. Entonces requiere de elaboración del paciente, y que ustedes conozcan que el desarrollo sensorial puede estar afectado también por todos los procesos patológicos que está viviendo el paciente. Ahora, ya les había presentado o les había hablado acerca de la SENS. Entonces, para el tacto, alguna de las intervenciones, el contacto piel a piel, que es una intervención reconocida, ustedes están metidos en esta intervención mucho, eso es muy bueno. El cargado, el contacto gentil humano, el masaje neonatal también, al menos deberían de tener un mínimo de 1 hora, ¿de acuerdo? Para recién nacidos prematuros que son menores de 32 semanas, al menos 1 hora de contacto en 24 horas. El estímulo auditivo va desde conversaciones tranquilas, lectura, cantar o tocar música suave, que no supere los 45 decibeles, y no se recomienda que se coloquen bocinas hasta a partir de las 32 semanas. ¿Alguien se imagina por qué? No sé, Ana. ¿Por qué no ponerles una bocina? Para que todos escuchen Mozart, Baby Mozart, en las bocinas. Pues porque no todos los bebés tienen la misma edad gestacional y no podemos tener el mismo tipo de estímulo con todos los bebés. Hay unos que son bebitos más pequeños y que ese estímulo, en lugar de ayudarlos, sería nocivo para ellos y agresivo. Sí, ustedes lo notan, ¿no? Hay veces que abren apenas la cuna y los pacientes empiezan a hipotensar, ¿no? Empiezan ahí a presentar bradicardias, taquicardias, sí, pero entonces decir, bueno, pero no canto mal, ¿no? O sea, ¿por qué está reaccionando así? Ok, ya vimos que un estímulo excesivo, o sea, que puede ser excesivo para él, puede generar dolor, eso es un punto, y también genera estrés. Entonces, no se recomienda que utilicen grabaciones, que las dejen ahí hasta a partir de las 32 semanas, porque antes de eso,
sí puede generarles dolor, ¿no? O estrés. Y, por ejemplo, en la lectura o en el cantado, yo estoy viendo la cara de su respuesta. Si veo que tiene datos de estrés, me detengo, pero con la bocina no. ¿Okay? La bocina la puedo dejar de irme porque pienso que está muy padre mi música, pero lo estamos sometiendo a un estímulo que no es adecuado. En general, no se, para esta edad, no se permite, o sea, para menores no se permite que haya más que el sonido agregado de las conversaciones por fuera de la cuna, ¿no? Después de esto, bueno, y aquí va el estímulo olfativo, no vamos a ir con esencias de menta o de canela, salvo para exploración neurológica, pero sí se puede, por ejemplo, tener como prendas que haya utilizado la madre y colocarlas cerca del nido, eso es una intervención también, o el contacto cercano con los padres. Y bueno, ya habíamos hablado acerca de la estimulación visual. Nada más recalcando que los ejercicios de estimulación visual se empiezan a partir de las 36 semanas. Y el movimiento, tanto para estimulación vestibular como sinestésica. Dice aquí el mecerlo y el permitir el libre movimiento o movimiento no restringido. Y dice aquí 2 minutos una vez por día o justo antes o con el cambio del pañal o en las transferencias solamente. Este es el estímulo que necesitan los pacientes a partir de las 32 semanas. ¿Alguno de ustedes ve aquí el ejercicio de abrazo de oso o bicicletas? No, en realidad, ¿verdad? Entonces, el movimiento espontáneo generado por los bebés es determinado por la actividad de los centros que se encuentran en el tallo cerebral, pero este movimiento a su vez retroalimenta la formación de la corteza sensoriomotora cortical. Se va a formar en un homúnculo en el paciente prematuro. Este movimiento no restringido se ha visto que es el más específico de todos. Cuando ustedes tocan al paciente para moverlo, están dando otros estímulos. Están dando un estímulo táctil, están dando un estímulo incluso de temperatura, están dando un estímulo de tacto, de sensación superficial, ¿no? Incluso de presión. Esto activa otras áreas cerebrales. Lo hacemos cuando, por ejemplo, los pacientes de acuerdo a movimientos generales tienen un muy pobre repertorio, ¿de acuerdo? O necesitan algún otro tipo de intervención. Entonces sí, pero hasta el momento no está bien determinado si algún movimiento es superior a otro. También depende de la respuesta del bebé. Es un bebé que está despierto, que está activo, ¿de acuerdo? Es un bebé que interactúa con la madre. Ok, entonces vamos a realizar ejercicios de estimulación sinestésica con él, los que quieran, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sea suave y sea respetando la fisiología del paciente. Ok, de acuerdo. Entonces, ese es uno. Ya para terminar casi con estas intervenciones, vienen las intervenciones que se hacen para la enfermedad metabólica del recién nacido prematuro. Son intervenciones que tienen en realidad bajo nivel de evidencia y que hay que valorar al paciente, ¿sí? Antes de solicitar antes de realizar la prescripción de ejercicio y también durante la evaluación. No sé, ¿ustedes saben cuáles son las radiografías o las proyecciones radiográficas que deben de tomar en estos pacientes? ¿Qué placas le pedirías a este paciente, por ejemplo, Arlae? A un paciente que tiene enfermedad metabólica del recién nacido, ¿en qué proyecciones podrías ver mejor los cambios secundarios a este proceso? Sí, bueno, ¿me escucha? Sí, claro. Pues le pediría de huesos largos y una anteroposterior. Igual, bueno, de tórax, una anteroposterior. Ok, ¿segura? O sea, ¿pedirías una de cuerpo completo y ver todo hueso por hueso? Pues principalmente huesos largos y tórax. Ok, ¿alguien tiene otra idea? Por ejemplo, Ángeles. ¿Hola? Hola. Sí, pues sí, también pediría huesos largos y de tórax, porque básicamente solamente buscamos a nivel de costillas y de bracitos o piernitas, pues, o en las extremidades las fracturas, los trazos de ¿Qué fractura. cambios
estás buscando en la radiografía de osteopenia del prematuro? Se pueden ver ciertas imágenes como la cortical, que se está, o sea, tipo como en rama, pues. Desaparece la línea blanca. ¿Qué otro? Bueno, que no se ve la cortical en las metáfisis. ¿Y qué otra? Bueno, lo de las costillas en forma de rosario o de, pues sí, en rosariado. Aquí. Es importante que tomen nota de esto. Las proyecciones que tienen mejor rendimiento diagnóstico para ver cambios asociados a enfermedad metabólica ósea del recién nacido prematuro son en muñeca y en rodilla. Ahí es donde se pueden ver los principales cambios. No necesitan tomar todos los huesos largos, pueden tomar muñeca, más bien van a observar muñeca y van a observar rodilla. ¿Qué cambios asociados van a ver? Acuérdense que, y aquí se lo señala en la diapositiva, en la diapositiva que tienen aquí, pueden ver cómo hay una reacción perióstica, por eso hay un engrosamiento de la cortical. Hay una disminución de la densidad ósea que, si no es una radiografía que esté enfocada solamente a tomar huesos, podemos mal confundirla, ¿no? Porque usualmente están penetradas de manera diferente si tomamos de tórax o si tomamos para hueso. Existen también el ensanchamiento de las metáfisis y algo que se denomina como deshilachamiento, ¿no? Estos son algunos cambios que se ven mucho antes del arrosariado sobre las costillas. Muchos de nosotros estamos muy asustados porque el sitio frecuente de fracturas puede ser clavículas, ¿no? O costillas, pero podemos observar cambios más tempranamente en muñeca. Repito, el deshilachamiento, el ensanchamiento de la metáfisis, la reacción perióstica que ocasiona el engrosamiento de la cortical y la disminución de la densidad mineral ósea en general son datos muy importantes que nos permiten hacer el seguimiento. Pedimos radiografías antes del ejercicio 1 para ver que no existan fracturas que no hayamos visto. Para el ejercicio sí pedimos de cuerpo completo. 2, para ver si ya existe una fractura, cuál es el sentido de esta. Y ver si existen algunos huesos que son más susceptibles que otros. Y en esos, aunque el protocolo de ejercicio es moverlos, realizamos una movilización aún más gentil para no generar más fracturas posteriores. Eso es importante para nosotros, ¿de acuerdo? Porque es muy importante cuidar a los pacientes. ¿Podemos fracturarlos durante el ejercicio? Sí, no queremos hacer eso. Por eso tomamos la radiografía, vemos cuáles huesos tienen más cambios que otros y por lo tanto serían más susceptibles de fractura. Entonces, ¿existe ejercicio específico para esto? Sí. Importante si también se basa en alguno de los principios que seguimos para la prescripción de ejercicio en pacientes con osteoporosis. El protocolo más frecuentemente utilizado es el de Muir-Miller. No tiene un efecto sobre biomarcadores, es decir, si ustedes le miden fosfatasa alcalina después de 3 sesiones de ejercicio, no va a disminuir. No existen, incluso se han hecho estudios con algunos otros marcadores mucho más específicos como el propéptido del protocolo genotipo 1 o la fosfatasa alcalina específica de hueso o incluso la osteocalcina, y la información es controversial, ¿no? Hay quien dice que sí tiene efecto significativo, otros que no. En general no tiene un efecto sobre marcadores, pero sí lo tiene sobre el ultrasonido de hueso. Cuando existe una osteoporosis, la disposición de las fibras que se encuentran en el hueso se modifica, por lo tanto, se modifica la anisotropía del hueso. Cuando ustedes toman ultrasonido, el sonido va a viajar diferente a través de unas fibras desorganizadas que a través de unas fibras organizadas. Esta habla de densidad mineral en general. Cuando ustedes toman el ultrasonido de hueso, que es a través de un software especial, no todos los ultrasonidos lo tienen, se ha visto que sí mejora en comparación del control contra el ejercicio, y el tiempo para mejorar, el pico máximo, está a partir de las 4 semanas, se puede prolongar hasta las 8 semanas. Entonces es una intervención que se realiza
Aquí sí, no importa si el paciente está despierto o dormido, se hace de manera gentil, son movilizaciones pasivas con ejercicios de resistencia, es decir, se escucha muy sofisticado, pero en realidad es mover articulación por articulación, dar ejercicios de propiocepción céntrica y si el bebé se mueve, hacerle como un ejercicio como de resistencia, de movimiento resistido. Es decir, quiere estirar la mano, nosotros evitamos que la estire del todo. Esto genera carga sobre el hueso, un estímulo mecánico que se vuelve un estímulo químico, posteriormente un estímulo biológico, que se traduce en la membrana de los osteoblastos, ¿no? Y de los osteoclastos. Se da 5 veces por semana por 4 semanas. Es decir, nos queda muy bien para ir de lunes a viernes, para realizar el ejercicio 15 minutos por día y se da por 4 semanas. No esperamos una disminución de biomarcadores, sí esperamos un aumento de la densidad mineral ósea que podemos evidenciar a partir del ultrasonido. Es solamente un protocolo coadyuvante. Es un protocolo solamente coadyuvante. No tiene un alto nivel de evidencia para recomendación. Nada más para que lo conozcan, lo tengan en cuenta. No es un protocolo que funcione para la prevención, tampoco. Sí se han hecho estudios y, en realidad no se previene el número de fracturas, ¿no? Que sería lo que más nos importaría en ese sentido. Únicamente ya que identificamos que hay alteración metabólica ósea, podemos darlo como coadyuvante. Pero el manejo principal es el que ustedes hacen a partir de la estrategia nutricional, de suplemento vitamínico y la disminución en la medida de lo posible de los factores que desencadenan esta, ¿no? Como la nutrición parenteral, etc. ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces, para redondear un poco. El programa de rehabilitación puede tener varios objetivos. Uno, la evaluación del riesgo neurológico, de lo cual hablamos en la clase de diagnóstico temprano de parálisis cerebral, cuáles son las estrategias que se toman. Mejorar la disponibilidad, sensibilidad e involucro de los padres es muy importante. Tener un hijo que no puedes ver, sobre el que ni siquiera puedes tomar decisiones de cómo lo alimentas y lo vistes, sí rompe el vínculo y es difícil el involucro posterior y dificulta la transición a casa. Entonces, también necesitamos otro objetivo es promover el movimiento y el control postural, favorecer la regulación autonómica, mejorar el desempeño durante la alimentación, coadyuvante en el manejo de la enfermedad metabólica ósea y en el manejo no farmacológico de dolor, sobre todo para pacientes que tienen una estancia prolongada. ¿Cuáles son algunas de las intervenciones? Entonces, el posicionamiento, la estimulación neuromotora, los protocolos para osteopenia prematuro. Ya les enseñé el programa de estimulación multisensorial, ¿de acuerdo? Cómo se gradúa y así es como realizamos la intervención cuando vamos a hacer el ejercicio. Y sobre todo un vínculo muy, muy estrecho con los padres para que se involucren en el contacto, en el cuidado y reconocimiento de las señales de alarma que puede presentar el recién nacido, ¿no? Que pueden hacer que detengan o no el ejercicio. Esto mejora bastante. Luego, si ustedes no están seguros de hacer algo, no lo van a hacer nunca, ¿no? Y es a veces algo que le pedimos a los papás. Necesitamos darles seguridad y enseñarles poco a poco. Esto es un objetivo primordial tanto de las enfermedades neonatales como del servicio de rehabilitación. Y bueno, solamente aquí concluye la clase. El peor enemigo del conocimiento, en realidad creo que no es la ignorancia, sino es la ilusión de conocimiento, ¿no? O sea, pensar que sabemos, creo que es el peor enemigo, porque como ya sabemos, no pensamos que necesitamos adquirir más conocimiento, ¿no? Existen muchas cosas, es muy difícil abarcar todas las áreas a profundidad, por eso es muy importante el contacto día a día, ¿no? Entre los profesionales. Para poder nutrirnos poco a poco y que cada mano que incide sobre un recién nacido sume de manera positiva, como pueden ver en la fotografía, a un buen desarrollo cerebral y poner músculo esquelético y poder disminuir de esta manera las secuelas y las consecuencias de la discapacidad a largo plazo. Pues no sé si tengan algún comentario, dudas de aquí. Quienes me tardé un poco más, les agradezco haber estado aquí durante este tiempo. Quienes tengan que retirarse lo pueden hacer. No sé si les da tiempo, al menos, no sé, unos 20 minutos para ver algunos videos.
Sí, está bien. Ok, perfecto, muy bien. Entonces voy a cambiar esto. ¿Se acuerdan que en la clase de diagnóstico temprano de parálisis cerebral les presentaba yo un censo donde les pedía que evaluaran por riesgo neurológico, ¿no? O que pensaran qué pacientes tenían alto riesgo de parálisis cerebral? Entonces, estaba más o menos... bueno, y también quedaba la duda, ¿no? O sea, cuando Ana me decía, es que no se puede hacer el diagnóstico antes de los 2 años, ¿no? Y yo, bueno, es cierto sobre la topografía y el tipo, pero hay casos que son tan severos en los cuales sí se puede hacer el diagnóstico. Entonces voy a empezar con el más... A ver. Ok. Entonces, de estos pacientes que yo les presentaba en la presentación, perdón, en la diapositiva, me decían, bueno, el más prematuro, ¿no? Puede tener más riesgo, ¿no? Les voy a presentar, que dice aquí 32.3 semanas, que fue gemelo, que padeció anemia, tenía reflujo gastroesofágico, pero con una displasia broncopulmonar leve, y que pesó, ay, y que, bueno, no tuvo alteraciones en el ultrasonido transfontanelar, ¿no? Realmente, si somos muy estrictos, pueden decir, pues incluso podría no entrar a seguimiento, ¿no? O sea, porque pues en realidad, pues por peso no estaba tan bajo, ¿no? Estaba como 3 días después de las 32 semanas, ¿no? Pero en la evaluación clínica no salió tan bien, ¿no? Y este es un video de este chiquitito a las 38 semanas. No estamos analizando movimientos generales ahorita. Quiero que lo observen y me digan si algo les llama la atención. Se mueve. A ver. A ver. ¿Lo ves ahí? Con papel. A ver, veamos. Ok, no están corriendo el video. A ver, déjenme. Voy a dejar de compartir pantalla. No se vayan.
Creo que no corre. No corre adecuadamente. ¿Ven aunque sea cortado? Ok, entonces voy a ponerlo aquí, un poco más atrás. Lo van a ver como en cámara lenta. $38 semanas. Bien. Ok. Ah, no corre. Ok, bueno, una disculpa, creo que no corren. Yo puedo ver que corren adecuadamente en mi pantalla, pero cuando veo la pantalla que se les compone, o sea, lo veo en otro dispositivo, en efecto no ve el video. Entonces, de los pacientes en el censo, el paciente que estaba arriba, que sí es uno de los pacientes más prematuros, aparentemente no tenía muchos factores de riesgo. Braulio sí desarrolló parálisis cerebral. Me hubiera encantado mostrarles los videos. Ahora, nada más quería entonces que notáramos a partir de la postura, por ejemplo, en esta bebé que tenemos aquí, si notan algo que les llame la atención. No sé, por ejemplo, ¿está por ahí Imelda? Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, en esta bebé lo que veo como que tiene una posición preferentemente hacia el lado izquierdo. Se ve como si tuviera, no sé si se ve con espasticidad. También se le observan las manos con, bueno, al parecer un empuñamiento permanente. Y bueno, eso es lo que yo puedo observar en esta imagen del primer video. ¿Qué más? Ok, no corre, ¿verdad? No, ¿No, el video ¿no estás no viendo corre. que corre video? No. Solo para correr. Ok. Entonces, una de las primeras cosas que tienen que preguntarse para la evaluación de la postura es ¿en qué edad estamos? En este caso, Jire fue una paciente de término que tuvo un infarto cerebral masivo y tiene, en este video, tiene 11 semanas de edad. Pueden ver cómo las extremidades se encuentran en extensión con rotación externa. Las piernas se encuentran en aducción. Tiende hacia también lo que es la rotación interna y la inversión de los pies. Incluso pueden ver los dedos de los pies, sobre todo del lado derecho, que se encuentran retraídos. Y el atrapamiento del pulgar aquí no está tan marcado, o sea, sí está tapado, no está apretado, pero es bilateral. El posicionamiento, si yo dejara correr el video, Jire no solamente pestañea,
pero en realidad no tiene ningún movimiento. La espasticidad, recuerden que más que se vea, es un dato clínico que nosotros encontramos a la exploración de tono, pero hay posturas relacionadas con esta rigidez, ¿de acuerdo? Que difiere mucho de la imagen que tenemos en el video que tenemos aquí al lado, ¿de acuerdo? Que es una postura en flexión, que lleva las manos hacia la línea media, que tiene este comportamiento muy característico que es el contacto pie con pie, que eso es importante. Aquí la diferencia es muy amplia. Si nosotros le aplicáramos Heine a esta bebita, el Heine sí tuvo una puntuación de 38 a esta edad. Entonces, en este caso, el daño fue muy severo, tanto la neuroimagen como movimientos generales. Ella pasó de un pobre repertorio a unsynchronized. Evolucionó con Filletti negativo. Tiene una neuroimagen muy sugestiva más bien, tuvo un infarto cerebral masivo. Y tiene una puntuación de Heine menor de 40. Aquí, a pesar de que ya tiene 11 semanas, sí, ya puedo dar con mucha seguridad el diagnóstico de parálisis cerebral. Incluso ya sé cuál va a ser la topografía. Va a ser una parálisis cerebral de tipo espástico, como bien lo mencionaban. Va a ser una parálisis cerebral de tipo bilateral, en este caso, muy probablemente una cuadriparesia espástica. ¿Qué faltaría aquí? Evolucionar para ver qué podemos hacer para mejorar todo lo que podamos el control, para que al menos se comporte como una doble hemiparesia. Pero hasta ahí. ¿Problemas asociados tiene? Sí. ¿Cuáles? Alteraciones para la audición, no escucha bien del oído izquierdo y tiene alteraciones para la visión. Tiene una cuadrantopsia, el ojito del lado izquierdo no ve absolutamente nada. El ojo derecho sí ve, pero solamente en el cuadrante superior del lado derecho. Aquí se modifica, por lo tanto, nuestro abordaje de la estimulación visual, ¿cierto? No es suficiente aquí con ponerle la lámina a 30 centímetros de la cara y moverla o verla a los ojos, sino que tenemos que tener otro abordaje, ya sea es un abordaje con luces, ¿de acuerdo? Con contrastes, varía. Y aquí, ¿cómo te vas a comunicar con un bebé que no te escucha, ¿de acuerdo? Y que está en una posición espástica con mucho dolor. No, recuerden cuando se levanta torcido, ¿no? Le decimos que nos lesionamos al dormir, ¿no? Eso es molesto, duele bastante. Ahora imagínense sentir eso en todo su cuerpo. Entonces sí, están irritables, está alterado el sueño y esto no necesita estimulación temprana solamente, ¿no? O sea, si ustedes ponen a esta bebé en contacto con otros bebés, por ejemplo, como el que está al lado, va a responder de manera muy diferente y muy probablemente no tenga todo el beneficio que se necesita, ¿no? Entonces, esta bebé sí necesita rehabilitación y en este caso, en los casos que sí son muy severos, esto sí podemos ya dar un diagnóstico con mucha seguridad de que va a ser parálisis cerebral. Esta es una chiquitita que yo he seguido viendo y puedo decirles que ahorita ya tiene 8 meses y ya desarrolló o ya se manifestó el síndrome de West. Una chiquitita que continúa con un patrón. Llegamos a un momento en el que íbamos a lograr el control cefálico, comenzó con las convulsiones asociadas al síndrome de West, una regresión de las habilidades, perdimos lo que habíamos ganado de control cefálico y la topografía muy probablemente que quede va a ser una cuadriparesia espástica, con muchas secuelas, con todas las secuelas asociadas, tanto de visión como de alteración. Algo que la salva es que aún no ha presentado alteraciones para la deglución, ¿no? En fin, este es uno de los casos más severos. Nos apoya el diagnóstico y quería que vieran el video pasado para que vieran que probablemente no era un bebé que se veía que iba tan mal, ¿no? De acuerdo a si nos fijamos solamente en algunos detalles, pero bueno, a diferencia, y bueno, creo que hasta aquí. Voy a trabajar para ver cómo es que se pueden ver los videos, para ver si podemos seleccionarlos en otra ocasión. Les pido una disculpa por no haberlos reproducido de manera adecuada en esta ocasión. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda. Sí, doctora. Mi duda es con respecto, si todavía nos falta el tema de estimulación temprana. Digo que nos los iba a dar. Sí. Solo faltan algunas diapositivas. ¿Te acuerdas cuál era el concepto de estimulación temprana?
¿O qué es lo que recuerdas de la clase de ayer? Pues era una manera, son estrategias para tratar de prevenir, sobre todo las complicaciones que se pueden presentar a través de los pacientes que están, bueno, que tienen una afectación neurológica. ¿Qué más? ¿Cuál era la definición como tal? Bueno, no la recuerdo bien así a ciencia cierta. Pero recuerdo que... era un conjunto de acciones que potencializan al máximo las habilidades físicas, mentales y psicosociales de un niño, mediante una estimulación continua, repetida y sistematizada. Exacto. ¿Te dijeron cómo o qué? No, ¿verdad? En la definición solo lo dejan muy abierto, ¿cierto? Es como todo lo que puedas hacer para mejorar todo este desarrollo que tienen, ¿no? Los niños. Cualquier tipo, entonces pareciera que cualquier tipo de intervención podría ser válida. Por eso hay tantos enfoques de estimulación temprana. La evidencia, como ayer se los presentaba, ¿te acuerdas de las conclusiones de la revisión Cochrane? No es muy reciente, es del 2005, acerca de la estimulación temprana. Que sí había mejorías cognitivas y motoras, sí, que persistían hasta la edad preescolar, no hasta la edad escolar. Y el efecto realmente era bastante heterogéneo, sobre todo para el desempeño motor hasta la edad preescolar. Y platicábamos ayer que era de acuerdo a todas las variables que influyen durante el neurodesarrollo, ¿no? Entonces ayer estábamos viendo, y algo que quiero que tomen en cuenta, es que no solamente está enfocado a pacientes que tengan riesgo neurológico, sino que también pacientes sanos acceden a programas de estimulación temprana. A ver, ya encontré. ¿Está? Nos quedamos. Eso es importante. Entonces, ¿a quiénes está dirigido? Niños que ustedes los evalúen y pueden tener o no, sí o no, factores de riesgo, pero tienen una alteración de su desarrollo, es decir, van con un retraso en el desarrollo psicomotor. Pacientes que pueden no tener alteración del desarrollo, pero que sí tienen factores importantes pre, peri y postnatales de riesgo, que ustedes ya conocen cuáles son los factores de alto riesgo neurológico, como repasamos ayer. Y niños sanos sí pueden mejorar las habilidades motrices, de lenguaje, cognitiva y adaptativa. Como depende del tipo de paciente, o sea, si es un paciente que tiene alteraciones como el que les presenté hace ratito, además de algunos abordajes de estimulación temprana, va a necesitar rehabilitación, ¿no? El niño sano puede ir perfectamente a algún abordaje que les guste, ¿no? Ya sea como de iniciación musical, puede ir incluso a estos abordajes de algunas cadenas comerciales, dependiendo de cuáles son las habilidades que se quieran realizar. Existe también el término de sobreestimulación, que también genera, no, pero sí genera estrés en los niños, y eso disminuye el rendimiento, como cuando ustedes se sienten muy estresados y de repente no se pueden concentrar en realizar una tarea. Si ustedes realizan sobreestimulación, es decir, o sea, me ha tocado papás que hasta cargados, así con el bebé, van pegando láminas visuales en la pared para que el bebé esté viendo láminas visuales todo el tiempo. Todo el tiempo están con estimulación visual, música, canciones. O sea, si ustedes tienen un abordaje muy agresivo, no los dejan descansar, más bien les genera estrés, no siguen las reglas que tienen que estar tranquilos, despiertos y dispuestos a la actividad, pueden generar este tipo de procesos que también tienen una repercusión sobre estrés y cognitiva y en el desempeño motor. Ahora, hablábamos que los pacientes con síndrome de Down y en general los pacientes que tenían alteraciones genéticas, sí, usualmente eran excluidos los programas de intervención temprana, pero que era necesario incluirlos con sabiduría sobre todo qué condiciones alteradas tiene el paciente. Un síndrome de Down que tiene muchas alteraciones del comportamiento, no va a ser susceptible o muy manejable en programas de estimulación temprana convencionales, ¿no? Hablábamos de que toda la edad, y esto es algo que les recalco mucho, incluso se los preguntamos en el examen. ¿Por qué es importante? Porque ustedes cuando soliciten para sus pacientes un programa de estimulación temprana,
se tienen que fijar que sí sigan estos parámetros. Es decir, favorecen la interacción entre los padres con el hijo, el vínculo lo estrechan o solamente es como un tipo guardería, ¿no? Es decir, ellos van a dejar al niño, los papás se van. Y los papás no tienen ni idea de cuáles son las actividades que se realizan con sus hijos y se los llevan a estar la mayor parte del tiempo sin estimulación. No es tan buen programa, ¿de acuerdo? Sobre todo si vemos que es un paciente que tiene factores de riesgo o que tiene un retraso psicomotor. Necesitan en esos pacientes que sí se involucren los papás. ¿Es un niño sano? Ok, puede ser, no necesita que los papás estén tan pendientes, ¿no? Pero, en fin, hay un enriquecimiento del ambiente no solamente motor, sino cognitivo, social y sensorial, o solamente tiene ahí algunos aditamentos para habilidades motoras, ¿no? Eso es importante que lo tomen en cuenta. Si no está enriquecido adecuadamente el ambiente, probablemente no sea un programa de estimulación temprana muy, muy bueno. ¿De quién depende también? De quién esté dando el programa de estimulación temprana. Puede ser un terapeuta físico, como les hablé, puede ser un terapeuta ocupacional, incluso hay psicopedagogos, hay psicólogos educativos, hay todos estos de puericultura, incluso hay maestros con especialidad en educación especial que a veces dirigen programas de estimulación temprana. Está bien, el enfoque va a ser diferente, de acuerdo a la formación de cada quien. Por eso es importante que a donde van a mandar a sus pacientes, ustedes lo conozcan y se aseguren, ¿de acuerdo? Que sigan la mayor parte de las tareas sean basadas en principios que sí mejoran el aprendizaje y la plasticidad dependiente de experiencia. Es decir, no solamente es hacerle movilizaciones pasivas, ejercicios de bicicleta a los niños hasta el año de edad, ¿de acuerdo? Eso es una actividad que puede ser repetitiva, pero que no es específica de la tarea, no genera ninguna motivación en el niño, ¿no? Incluso, no sé si han escuchado que es que no se deja hacer los ejercicios, ¿no? Como que ya se resiste y estira mucho las piernitas. ¿No? Eso quiere decir que no estamos haciendo una tarea que sea motivante para el niño y por lo tanto una tarea en la que tenga un mejor desempeño motor. Entonces, por esto es importante. Ahora, ¿cómo recomendar a los papás? Los ejercicios, la tortura no es terapia, se los vuelvo a repetir. Entonces, ¿cómo recomendar a los papás? Deben desarrollar las actividades en un ambiente tranquilo y seguro. Siempre premiar o festejar los resultados obtenidos. No forzar la respuesta si no quiere hacer las actividades. Parecería bueno, entonces o los consentimos o los estimulamos, ¿no? Y muchos papás a veces tienen la idea de que mientras más firmes sean con los niños, más mejores resultados van a tener. No estamos hablando de cómo decidieron educar a sus hijos, sino que en este pequeño espacio, cuando estamos haciendo una actividad para estimular, ya sea una actividad motora, cognitiva, social o emocional, sí tiene que desarrollarse en un ambiente tranquilo y seguro. Y festejar o dar una retroalimentación positiva ante el resultado obtenido. En general, la mayoría de las personas funcionan mucho mejor así. Ustedes pueden obtener una respuesta del niño si lo regañan. Claro que sí. Pero ¿cuánto tiempo les va a durar el regaño? ¿De acuerdo? O sea, ¿realmente va a ser algo que disfruten? Si lo vuelven a hacer, ¿se va a involucrar adecuadamente o no? Entonces, para estimulación, sí tienen que tener estos principios. Que participen de preferencia ambos padres o personas encargadas del cuidado diario. De enseñanza. Si ustedes le enseñan a alguien que lo llevó de manera ocasional a la consulta, probablemente no se cumplen las recomendaciones, ¿no? Las actividades tienen que realizarse diariamente o al menos 3 veces por semana. Depende del grado de afectación, ¿no? Si tenemos un retraso psicomotor que va de moderado a severo, ¿de acuerdo? Si es leve, o sea, es un paciente que necesita trabajo diario. Acuérdense que el cerebro aprende por repetición e intensidad. Y repetir los ejercicios, dice aquí por lo menos 5 veces. No pasa nada si hacen 6 o hacen 4, pero que sí sea repetitiva. Acompañan las actividades con música, canciones, rimas y juegos. Esto es para favorecer ¿qué principio? Pues que la actividad sea motivante para el niño. El momento ideal es cuando están despiertos y tranquilos. Por eso nadie aprendió absolutamente nada en sus clases de las 6 de la mañana, ¿verdad? Dejar pasar al menos 30 minutos después de alimentarle, eso es importante. Aprovechar las actividades diarias como alimentación, baño, juego y vestirle para favorecer este vínculo, que es mucho más fácil de recordar para los papás. Difícilmente alguien va a tener 1 hora y media o 2 horas para dedicarle a sus hijos, sobre todo si tienen muchos hijos o tienen que trabajar, es difícil.
si no tienen el hábito ni siquiera de hacer ejercicio para ellos mismos, es difícil. Entonces, ustedes pueden favorecer que en estos pequeños periodos de alimentación, baño, juego, vestido, tengan un mejor involucro de las tareas. Y no tienen, esto no le gusta a Fisher Price, pero tienen que diseñar sus propios instrumentos para los ejercicios. No necesitan gastar en juguetes muy sofisticados para estimular, ¿de acuerdo? Y esto va sobre todo con los consejos de si le compren una tablet o no, ¿de acuerdo? No necesita una tablet iPad Air, ¿no? 2, último modelo, para estimularse porque ahí salen muy bonitas las canciones. En realidad no. Ahora, si ustedes googlean estimulación temprana UNICEF, y háganlo, por favor. No sé si alguien lo puede ir haciendo ahorita. Les va a salir este manual. La estimulación temprana es una estrategia a nivel global. Se supone que todos los niños deberían tener algún abordaje de estimulación temprana. Y se han diseñado esta serie de manuales que está en español, va por meses, aquí solamente les presento de 0 a 3 meses, y les presento algunas actividades, pero va desde motor, cognitivo, social y emocional por meses. Si no saben qué decirle a los papás, ustedes pueden hacer uso de esta herramienta para ya sea dárselas de manera directa, ustedes leerla, ¿de acuerdo? O sea, son cosas que a lo mejor no son relevantes o sustanciales para su desempeño día a día, pero sí lo van a hacer el día que ustedes estén dando consulta, ¿no? Y que les pregunten sobre estimulación temprana, ¿no? Ustedes pueden recomendar esto, que esto es un derecho de todos los niños. Dispersion no tiene ninguna restricción y es importante que vaya por meses, sobre todo para recién nacidos que son sanos, ¿de acuerdo? O que de acuerdo a la evaluación que ustedes hayan hecho con las pruebas de tamizaje o detección, al menos un cuestionario de hitos del desarrollo, ustedes vean que va bien, ¿no? Si ven que tiene una deficiencia, que tiene un retraso o que tiene alteraciones neurológicas, además necesitaría un abordaje de rehabilitación o llevar un programa de estimulación temprana en un lugar, como ya vimos, ya sea de la red DIF o algún otro centro especializado para tal. De en sus manos está recomendar si va a ser algo privado o va a ser algo particular, pero tienen que conocer esto. Si sigue los principios que favorecen el aprendizaje y la plasticidad basada en experiencia, muy bien. Si es un lugar en el cual se mantiene apartado a los padres de la estimulación, es un lugar donde se fuerza el ejercicio en los niños, ¿no? Donde más bien van a llorar media hora, entonces no es tan buena estrategia, ¿de acuerdo? Es mejor que se apoyen ya sea con un médico rehabilitador para que se favorezca y se optimice el desarrollo de estos pacientes. Y bueno, hasta aquí. Esto sería esto era la última parte que quería comentarles de la parte de estimulación. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Después de esto sigue el examen. Creo que se los van a hacer el lunes, el 24 de agosto. No sé si alguien tenga como alguna duda o quiera resolver alguna cuestión antes del examen. Bueno, si no es así, nada más, bueno, les agradezco su atención. Terminaríamos aquí. Acuérdense que tienen aquí una diapositiva a modo de que no está completa, pero que pueden completar para hacer mucho mejor la integración y que realmente puedan sacarle provecho a este módulo de seguimiento, incluyendo las clases tan importantes que les dio la doctora Gaby y la doctora Gloria. Dice aquí en el chat. Dice, pues, listo. Ok. Entonces, doy por terminada la sesión. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente día.